Hola, soy Hanna Fernández, divulgadora especializada en bienestar y descanso y autora del libro Aprende a descansar. Quiero darte la bienvenida a un nuevo episodio de mi programa de podcast A Guide to Live Well, una guía práctica de bienestar en la que descubrirás de la mano de los mayores expertos cómo cuidar tu salud y tu entorno para vivir más y vivir mejor. La respiración es uno de los puntos en los que las tradiciones ancestrales se están encontrando con la ciencia más vanguardista. Respirar es la única función de nuestro cuerpo que sucede de forma completamente automática y está 100% bajo nuestro control. Esto no es un accidente de la naturaleza, es una muestra más de lo perfectamente diseñado que está el cuerpo humano. Esto ya lo sabían las tradiciones más antiguas, y por eso desarrollaron prácticas basadas en el trabajo de respiración para modular nuestro estado físico, mental y emocional, y cuidar así de nuestra salud, como por ejemplo la respiración pranayama del yoga. Respiramos entre 17.000 y 29.000 veces al día, es decir, entre 6 y 10 millones de respiraciones al año. Si hicieras algo tan a menudo como respirar, probablemente tendrías mucha más información sobre cómo y por qué lo haces. Sin embargo, en la actualidad damos tan por sentado que la respiración sucede que no le prestamos atención. Tanto es así que aunque respiramos cada vez peor, no somos conscientes de que afecta a nuestra calidad de vida. Sabemos tan poco sobre nuestra respiración que probablemente muchos de nosotros en algún momento suframos algún problema o alguna disfuncionalidad como fatiga, dolor de cabeza, malas digestiones o alteraciones del sueño relacionadas con malos hábitos respiratorios y demos 1000 vueltas buscando posibles causas sin siquiera pararnos a pensar que el problema puede estar en nuestra nariz o en nuestra boca. Igual que el sueño y el descanso, la respiración como herramienta de salud está tomando cada vez más protagonismo. Para hablar de esta maravilla que todos traemos de serie, de cómo cuidarla y de otras muchas cosas más, cuento hoy en el podcast con Sol Towanda, atleta máster de más de 50 años, exnadadora profesional, instructora avanzada de respiración del método Oxygen Advantage y cofundadora de Método Salud 360. Bienvenida, Sol, y muchísimas gracias por aceptar la invitación a este podcast. Hola, Hanna. Pues mil gracias a ti por invitarme. Es un placer para mí quedar grabada en tu podcast. Bueno, ya te he comentado en alguna ocasión que la difusión es vital para mí y mi principal cometido es tener el mayor alcance posible y que muchas personas puedan beneficiarse del poder de la respiración igual que lo hago yo. Para los que nos estéis escuchando, el audio, lo mismo vamos con un poco de retardo entre Sol y yo, porque es que yo estoy en mi pueblito en Madrid y Sol está en Bali, nada más y nada menos. Entonces, por eso que seáis comprensivos con el audio y con si tenemos un poco de retardo, porque estamos cada una en una punta del mundo, literalmente. Pues vamos a comenzar. Obviamente, ya prácticamente empiezo todos mis podcasts así, Sol. Creo que lo que primero tenemos que hacer es explicar en qué consiste este trabajo, ¿no?, del que tú hablas constantemente en tus redes, del que vamos a hablar hoy, que es el control deliberado de la respiración. Tú también lo llamas respiración consciente. ¿Cómo lo diferenciamos, sobre todo, de otras técnicas de respiración, como por ejemplo el pranayama, del que hablaba en la introducción a este podcast? O sea, ¿qué es este trabajo de control deliberado de la respiración? Bueno, al control de la respiración con distintas técnicas, controlando la inhalación, la exhalación o el tiempo de retención, esos son los llamados pranayamas. Y la respiración consciente es básicamente lo mismo. La respiración es obviamente involuntaria, pero también es un acto voluntario. Es una de las cosas más bonitas que tiene la respiración, pero no sabemos cómo hacerlo la mayoría de las personas. Podemos tomar control de ella siempre que queramos. A eso se le llama respiración consciente. Prestar atención en la forma en la que respiramos, la frecuencia con la que lo hacemos o el volumen respiratorio que tomamos y exhalamos en cada respiración. Con la respiración podemos modular corazón, intestino, podemos tener más memoria, estar menos reactivos, estar más atentos. Eso es la respiración consciente. Aunque yo abogo más por tener una respiración funcional en nuestro día a día. A eso me dedico yo, a enseñar a respirar. Esa respiración perfectamente perfecta con la que nacemos, que más que prácticas de respiración para determinadas situaciones que son muy recurrentes, pero que si aprendemos a restablecer nuestra respiración funcional, nos evitaremos tener que recurrir a ellas tan a menudo.
Y para los escépticos que nos estén escuchando y estén diciendo, bueno, a ver, ¿qué nos está contando Sol? ¿Este trabajo de respiración consciente es parte de lo que se denomina medicina alternativa o tiene una ciencia detrás y un respaldo científico y se puede demostrar empíricamente los efectos que tiene? Sí, bueno, para empezar, respirar es una ciencia y debería enseñarse en los colegios desde bien pequeñitos. Dicho esto, yo me he formado principalmente con el método Oxygen Advantage, que es un método sencillo, basado en la ciencia, fácil de aplicar, que puede producir un cambio en la salud y en el desempeño y que está al alcance de todos. De hecho, este método abarca las 3 dimensiones que contempla la ciencia cuando estudia la respiración, Hanna, que es, normalmente las tradiciones que tratan la respiración recogen una u otra dimensión. Si trabajan la biomecánica, que son los músculos respiratorios, sacrifican la parte bioquímica. Otras escuelas específicas trabajan con el equilibrio del sistema nervioso, la psicofisiología, pero sacrifican la bioquímica. Buteyko solo trabaja con la bioquímica, con el CO2, pero no tiene en cuenta las otras 2 dimensiones. Sin embargo, este método que me convenció, porque además de apoyarse en la ciencia, como te decía, aboga por una respiración LSD, que la gente le hace mucha gracia cuando lo comento en los talleres. LSD, sí. Sí, quiere decir L de lenta, S de sutil y silenciosa. Silenciosa lo pongo yo porque no hay respiración funcional en reposo que no sea silenciosa, y la D de diafragmática. Y cada una de estas letras está conectada con una de las dimensiones que te he comentado. Ya está demostrado además científicamente que una respiración lenta nos beneficia. Entonces, si hablamos de una respiración lenta, hablamos de respirar menos veces por minuto. Y esa letra, la L de lenta, es la dimensión psicofisiológica. ¿Cómo la respiración afecta a nuestro sistema nervioso autónomo? Según cómo respiremos, vamos a poder influenciar en nuestras emociones, en nuestro estado de ánimo, o cómo estemos respirando va a determinar nuestra reacción ante cualquier hecho, bueno o menos bueno. Con la respiración podemos influenciar nuestro sistema nervioso autónomo, los niveles de estrés, de ansiedad, de energía. Esa es la L de lenta, que está asociada a la dimensión psicofisiológica. Sutil está asociada a la dimensión bioquímica. Es respirar sintiendo una leve falta de aire, porque es uno de los errores que cometemos los seres humanos cuando respiramos, que respiramos muchas veces más por minuto de las necesidades metabólicas que tiene nuestro cuerpo en ese instante. La bioquímica respiratoria es quizás una de las partes más relevantes. Cómo la bioquímica corporal transforma nuestra presión arterial, nuestra frecuencia cardíaca, nuestro sistema inmune, nuestra percepción del dolor, nuestro enfoque, la concentración, la entrega de oxígeno a cada tejido del cuerpo. En definitiva, cuanto menos respiremos, más oxigenados estaremos. Y la D, que nos falta la D, la diafragmática. Ah, bueno, eso lo vamos a hablar después. Sí. Eso. Es verdad. Luego hablamos, que tiene miga el tema diafragma, sí. Sol, has mencionado a Buteyko, que es, por lo que he investigado, corrígeme si me equivoco, es el padre, ¿no?, de lo que entendemos como trabajo de respiración. Y en una de nuestras conversaciones previas a la grabación del podcast me comentabas que él se dio cuenta de que los enfermos que trataba, es un médico ruso, que los enfermos que él trataba tenían en común 2 patrones respiratorios muy concretos que eran o bien la causa o bien agravante de una enfermedad que tenían. Entonces, ¿cuáles son esos patrones que más son como muy representativos? Sí, bueno, Buteyko, te rectifico, era ucraniano. Pero bueno, para quien lo pueda estar escuchando, era de Ucrania. Hacia 1940 comenzó a investigar la respiración. A ver, si en realidad la respiración, como ya sabemos, se contempla hace miles de años en otras culturas. La egipcia, la griega, no es nada nuevo. Le daban una importancia brutal. En sus escritos de miles de años hablaban de la respiración como el alma principal. Y también se estudia hace muchísimos años. Pero si hablamos de algo más reciente y que no se remonta a miles de años, pues ahí entra el doctor Buteyko. Es uno de los más recientes en cuanto al estudio de la respiración,
pero solo estudiaba la respiración en personas con alguna condición médica. Entonces, él, como tú decías, se dio cuenta que sus pacientes más graves tenían unos patrones de respiración similares, que eran, todos respiraban por la boca, sobre todo en la noche, y respiraban muchas más veces de las necesarias por minuto. Y eso le hizo investigar a los pacientes que no estaban graves. Y la mayoría coincidían en justamente lo contrario. Eran respiradores nasales y respiraban muchas menos veces por minuto. Este hallazgo le hizo investigar la respiración y crear el método buteico, en el que, por cierto, si este año puedo, me voy a certificar. Además, me hace muchísima ilusión. Aunque luego vamos a entrar para explicar en detalle, pues eso, cómo es la respiración correcta, que sepáis que esta forma que describía Sol, esos dos patrones, es básicamente como respiramos la mayoría por este estilo de vida que llevamos. Luego vamos a entrar en eso, pero quería, antes de entrar en detalle en la explicación del método, te quería pedir, Sol, que nos explicaras qué órganos y qué partes del cuerpo están implicados en la respiración, porque muchos pensarán que es la nariz, la boca, pero tal y como tú me dijiste también en una de esas conversaciones previas, lo que sobresale de la cara, o sea, nariz y boca, es el 30% de la cavidad nasal, que luego hay que sumarle un montón más de órganos y partes implicadas en el proceso respiratorio que no vemos, y como no lo vemos pensamos que no son parte del proceso. Entonces, ¿qué está implicado en el proceso de la respiración? Si te parece, ahí podemos hablar de la tercera dimensión, que es la biomecánica. Venga. Que cuando hablamos de la dimensión biomecánica, hablamos de nuestro principal músculo respiratorio, el diafragma. Muchas personas piensan que es un órgano, pero fíjate, no solamente es un músculo, sino que tiene muchísima relevancia en nuestra postura, en el movimiento funcional, en la salud del suelo pélvico. Una correcta respiración diafragmática nos va a evitar lesiones, nos reforzará el core y nuestra columna vertebral. Tiene más extensión por detrás que por delante. Imagínate si es importante que sobre él se posa el corazón, sobre el diafragma se posa el corazón, en el centro del diafragma más o menos, y hace de paraguas de nuestros órganos. El diafragma, Hanna, está conectado con el psoas ilíaco, con las últimas vértebras de nuestra lumbar. Es más, algunas lesiones del ligamento cruzado, el túnel carpiano, se producen por tener un diafragma disfuncional. Dolores de cuello y de hombro están relacionados con un diafragma disfuncional. El diafragma es un músculo muy, muy maltratado, como lo es en sí la respiración, porque no se usa al respirar. La mayoría de las personas, incluso algunos profesionales, se enseñan a respirar inflando el abdomen al inspirar y contrayéndolo al exhalar. Y esa no es la forma correcta de respirar. En el abdomen no hay aire. Una cosa es decir, lleva el aire hacia tu abdomen, y otra muy distinta es infla el abdomen al inspirar y vacíalo al exhalar. Una respiración diafragmática correcta y natural con la que nacemos es aquella que con cada inhalación las costillas inferiores se expanden hacia el exterior y al exhalar se contraen. Uh-huh. Mira, en el canal de YouTube tengo un vídeo con una maniobra muy visual y muy efectiva que yo la he utilizado porque yo hasta hace 2 años no sabía respirar con el diafragma ni sabía lo que era el diafragma. Yo todo esto lo he aprendido con un beneficio que ha tenido en mí y ahora me dedico a enseñarlo, pero yo recuerdo las primeras veces que intentaba tener una respiración diafragmática. Al final, con entreno, que la respiración necesita de entreno específico y sus músculos respiratorios, por ejemplo, el diafragma, por supuesto, también, ¿no? Entonces, en el canal, como te decía, la maniobra que hay, se trata de juntar los dedos corazón por la zona, colocar los pulgares en las últimas costillas de aquí de la cintura y juntar los dedos corazón. Bien, pues en las chicas se debería de separar cada vez que inspiramos unos 4 centímetros y en los chicos unos 5. La mayoría de las personas no podemos hacerlos hasta que eso se va, es un músculo, se entrena como todos los músculos, como cuando vamos a entrenar al gym o al box, ¿no? Fíjate, solamente es posible lograr una respiración efectiva con el diafragma a través de la nariz. Si no se respira por la nariz, no se puede lograr una respiración diafragmática correcta. La nariz está conectado con nuestro diafragma.
Dejaré en las notas del episodio el enlace al vídeo que comentas de YouTube para que quien quiera haga la prueba. Y en este proceso de la respiración, aparte de los órganos implicados, también hay gases implicados. Y de nuevo, todos sabemos que están implicados el oxígeno y el dióxido de carbono, pero hay un tercer gas que es esencial para nuestra salud, concretamente para la salud cardiovascular, que es el óxido nítrico. Y si no me equivoco, Sol, este gas solamente lo producimos cuando respiramos por la nariz, ¿correcto? Efectivamente, sí. Y se produce además principalmente en nuestras fosas nasales. Fíjate que es un gas fascinante porque además de producirse principalmente en nuestras fosas nasales, hasta 1980 se creía que era un gas tóxico y se le asociaba con la contaminación ambiental. Y hacia 1990 los científicos descubrieron que este gas se producía, como te decía, en los senos paranasales y los beneficios que producía su inhalación. No solo se acumula ahí, en nuestras fosas nasales, sino que también aumenta en la cavidad nasal. Es un gran aerodilatador y vasodilatador. Cada vez que respiramos por la nariz o hacemos algún ejercicio que tiene pausas de respiración, estamos consiguiendo que este gas aumente y al inhalar de nuevo se reparta por los pulmones, abriendo a su paso las vías respiratorias y los vasos sanguíneos. Y eso mejora notablemente la absorción de oxígeno en sangre. Además, el óxido nítrico tiene poder bactericida, mata las bacterias. Y como tú decías, lamento decir a todas aquellas personas que respiran por la boca que se están perdiendo todo esto al no respirar por su nariz. O sea que, para tener claro el concepto, una mala respiración, o digamos una respiración no fisiológica, es una respiración por la boca, que no es que no haya que respirar por la boca, sino que por la boca se respira en situaciones muy concretas, pero una respiración no fisiológica es esta respiración por la boca y la hiperventilación. Y la siguiente pregunta es, ¿qué es lo que provoca que respiremos de esta manera? ¿Cuáles son las causas? Y ahí vamos a ramplar con el estilo de vida moderno, si te parece. Uno de los grandes males de este mundo moderno es precisamente eso, respirar de más. Y en mi opinión, hacer más de todo. Comer de más, hablar de más. En definitiva, en mi opinión, Jara, no trabajar la incomodidad. Comemos porque es la hora de comer. Si hace un poco de frío, sacamos el polar. Lo desconocido da miedo y nos cuesta enfrentarnos a ello. Si ser conscientes de que la comodidad no ofrece crecimiento o progreso. No somos tolerantes ni siquiera a un poquito de frío, ni a sentir un poco de vacío en el estómago. Enseguida lo asociamos con hambre y engullimos como si no hubiese un mañana. La mala alimentación, y por eso te digo esto, es uno de los factores que provocan la hiperventilación. Los alimentos procesados, que a su vez tienen, la gente que come alimentos ultraprocesados, tienen una sobreingesta durante su día, comen mucho, aumentan la respiración. Esos alimentos hacen que nuestras digestiones sean muy pesadas. Nuestro cuerpo tiene que hacer mucho esfuerzo para procesar la digestión de los alimentos procesados y eso afecta directamente a nuestra respiración. La hace más pesada y por ende hiperventilamos y por supuesto provoca la respiración bucal. Las personas que hablan mucho, como te decía antes, durante su día a día, ya sea por su trabajo o porque su trabajo lo requiera, que sean dependientes, youtubers, influencers, comunicadores, o yo ahora mismo que estoy hablando muchísimo, o simplemente que les encanta darle a la lengua, sufren una pérdida desmesurada de dióxido de carbono, de ese gas que te digo que es imprescindible para que podamos tener una buena oxigenación. Y esa cháchara hay que añadirle que cuando esas personas están en reposo, tampoco respiran bien. Entonces no recuperan en ningún momento su respiración funcional. Y eso cada vez va peor. Cuando la persona tiene una respiración funcional, si no se ponen manos a la obra y empiezan a aprender a respirar, eso va a ir a peor. Y cada vez los síntomas van a ir aumentando. Te cuento algo. Mira, yo hace unos 10 años fui a un médico en Murcia, un médico al que conozco y bueno, ahora conozco y aprecio mucho, somos muy, muy amigos. El tema es que cuando yo tenía una etapa mala, yo soy de Barcelona y me fui a vivir a Murcia ya hace bastantes años, o alguna situación que se me hacía cuesta arriba, yo lo iba a ver. Bueno, yo por aquel entonces no asociaba nada de lo que me pasaba que tuviera que ver conmigo.
Yo para mí todo eran agentes externos que me hacían daño, cosas del pasado, pero nunca pensaba que era yo, mi incapacidad de gestionar era lo que me sucedía, ¿no? Ese día me pregunta, como siempre que llego allí, dice, ¿qué tal estás, Sol? Digo, pues mira, y mi respuesta siempre era la misma. Estoy muy bien, Juanjo. Ah, estás muy bien, venga, va, pues ponte en la maquinita. Me hace unos parámetros, me toma las medidas y me dice, mira, Sol, el problema de las personas como tú es que habéis normalizado el estar con estos niveles de estrés y de cortisol, por ende, hasta aquí arriba, ¿no? El estrés, me dijo este señor ya hace 10 años, es la enfermedad del siglo XXI. Y entonces recordé, Hanna, que era lo que me había llevado ayer, ahí en ese momento, ¿no? Otra vez a verlo. Yo he visto muy de cerca lo que el estrés es capaz de hacer a gente a la que yo he querido mucho, ¿no? Y el estrés produce inflamación y la inflamación produce enfermedad. La respiración es la llave de nuestro sistema nervioso autónomo. Saber manejar nuestra respiración tiene tantísimo valor, Ana, que hasta hace, no sé, pocos años, no demasiados, la verdad, se pensaba que el sistema nervioso autónomo era eso, automático, y era el que en ese momento teníamos. El poder hacer ahora con la respiración lo que aquella persona me planteaba y me dijo, vas a caer enfermo. Si tú no empiezas a gestionar y aprender cómo hacer esto, y en ningún momento me hablo de respiración, ¿eh? Esto era decir, Sol, que tienes que tomar las cosas de otra manera. Esto lo explico porque yo era un saco de nervios antes. Hasta tampoco hace mucho tiempo, ¿no? Yo he visto como mi vida se me escapaba de las manos y como en algún momento iba a tener alguna enfermedad, como la gente que me rodeaba, porque el estrés me estaba consumiendo, ¿no? No, yo estoy totalmente de acuerdo que al final es verdad que hay muchas causas. De hecho, aquí hemos hecho episodios también sobre cómo nuestro estilo de vida afecta a la respiración, pues lo que tú has dicho, la dieta, también por supuesto el sedentarismo, las posturas que tenemos durante todo el día, que estamos encorvados encima así de una pantalla, como si fuéramos así como un cuervo encima de la pantalla, pero es verdad que esa parte y yo creo que es lo que menos asociamos con los problemas de la respiración. Esa parte que comentabas tú de ese sistema nervioso autónomo, que es una maravilla, que es un mecanismo fabuloso para adaptarnos a lo que nos pasa, pero que el sistema por defecto debería ser ese que se llama el parasimpático, ¿no? El de estar relajado, y sin embargo el que tenemos más tiempo activo durante todo el día es el simpático, que es el de sal corriendo, que te pilla el autobús, sal corriendo, que pasa cualquier cosa. Entonces estoy totalmente de acuerdo que esa parte de estrés y de mala gestión del estrés, porque ojo que el estrés no es malo, lo digo siempre y no me canso de repetirlo, pero esa mala gestión de las situaciones que nos estresan y ese no saber desconectar para entrar en modos más relajados, para mí es sin duda el principal causante de esa mala respiración. Y yo he hecho que me observo mucho, porque yo soy una persona pues que vivo en el drama, porque soy tan perfeccionista, tan controladora, que vivo en el drama, y eso lo primero es reconocer y asumir las limitaciones de cada uno. Y yo a partir de que he empezado a leer sobre el tema de la respiración, ya soy capaz de observarme y decir, es que fíjate cómo estás respirando, cuando yo sé que la cabeza me estoy volviendo yo loca de esto no lo puedo controlar, esto tal, preocupaciones, trabajo, yo sé perfectamente y noto perfectamente cómo la respiración se me va al traste. Y además, fíjate, Sol, me doy cuenta porque ya percibo cómo se me seca la garganta, cómo se me secan los labios. Cuando tengo un momento de hiperestrés ya de que exploto, se me ponen los labios, o sea, que se me caen a tiras. Y eso digo, si es que solo está respirando por la boca. O sea, mi nivel de estrés es tal que directamente, y ya por lo menos tengo esa capacidad de identificar que a través de la respiración que se me está yendo la cosa de las manos. Pero esto yo sé que no es fácil que todo el mundo lo entienda. Claro. Si quieres hablamos un poquito de eso. A mí es que es un tema que me parece muy interesante. Dale. Lo de, fíjate, no tenemos que prestar atención a nuestra respiración para que ocurra, ¿no? O a parpadear, o a los procesos de digestión, o a que las pupilas se dilaten. Esas acciones y muchas otras ocurren en nuestro organismo sin requerir de nuestra atención, y es posible gracias a nuestro sistema nervioso autónomo.
que era, como te decía, hasta hace poco, como unos 100 años, se pensaba que era eso automático, ¿no? Que estaba fuera de nuestro control. De hecho, en gran parte de la medicina todavía sigue vigente esa idea. Cuando hablamos de la respiración, no, eso sí, bueno, pues sí. Pero ahora sabemos que con la respiración lo podemos modular a nuestro antojo según nuestras necesidades. Nuestro sistema nervioso autónomo se compone principalmente de dos ramas, la simpática y la parasimpática. La simpática es esa rama que nos mantiene en alerta, en lucha, en huida, y que, como tú has dicho, en un momento, el estrés no es malo. En un momento de ataque nos vienen las mil maravillas para afrontar esa situación adecuadamente. Cuando vamos a entrenar, también nos hace falta tenerla activada, porque la rama simpática es la que se relaciona con la fuerza. El problema de esta rama simpática es que es muy fácil activarla y los seres humanos somos muy buenos en eso, pero no lo somos tanto a la hora de desactivarla. Cuando esa rama se mantiene en el tiempo, por horas, por días, nuestros niveles de cortisol, esa hormona del estrés, que cuando no tiene un alto, cuando no está muy alta, es antiinflamatoria, lo leí y yo no tenía ni idea de eso, que el cortisol en sus medidas normales es antiinflamatoria. El problema es cuando aumenta, ¿no? De esa forma que nos hace estar tan nerviosos. Cuando está por las nubes es cuando es peligrosa. Y ahí viene el problema. El estrés mantenido en el tiempo es lo que nos produce, como te decía antes, inflamación en nuestros órganos, en nuestro cuerpo en general. Y la inflamación es enfermedad. No estamos diseñados para esos niveles de estrés mantenidos en el tiempo por horas, por días, por semanas. Por otro lado, tenemos la rama parasimpática, que, como su nombre indica, hace todo lo contrario a la simpática, o sea, para a la simpática. Esta rama es la que nos regala la recuperación celular, el crecimiento muscular, porque que no se piense la gente que cuando vamos al gimnasio o cuando van a hacer pesas o van a entrenar, recuperamos. Si no descansas bien y descansas con tu rama parasimpática activada, tú no estás recuperando. Y a la larga o a la corta, esos son lesiones y dolores musculares. Pues nos regala también el descanso, la digestión, el sueño. Si la rama simpática aumenta nuestra frecuencia cardíaca y nuestra presión arterial, la parasimpática, Ana, es todo lo contrario. Estar ahí nos ofrece relajación, calma, tranquilidad. Y ahí entra este maravilloso nervio craneal llamado nervio vago. Y que de vago no tiene absolutamente nada. Su nombre hace honor a su vagabundeo por prácticamente todo nuestro cuerpo. Nace en la base del cerebro, hasta creo que nuestro abdomen o el intestino delgado, pero sus ramificaciones llegan a todos nuestros órganos: garganta, corazón, pulmones, estómago, hígado, páncreas, bazo. Su apodo es el nervio errante, por el alcance de todas sus ramificaciones, como te decía, nuestros órganos más importantes. Tiene muchas funciones vitales y es esencial para mantener nuestro cuerpo sano. Es el nervio craneal que más partes del cuerpo abarca y se encarga de muchas de las funciones de la boca, como el habla, el control del apetito, incluso el vómito. Regula la digestión, la inflamación y el estado de ánimo. Es el nervio principal de la rama parasimpática. Fíjate, atraviesa la rama parasimpática. Igual que el cortisol está relacionado con la rama simpática, el nervio vago atraviesa la rama parasimpática y atraviesa nuestro diafragma. Por tanto, se encarga de gestionar la mayoría de las acciones que tienen que ver con la rama parasimpática. Entonces, si tenemos en cuenta todo lo que abarca el que sea quizás nuestro nervio más importante y que está totalmente relacionado con la rama parasimpática, es sumamente importante que este nervio funcione adecuadamente y que sepamos cómo podemos estimularlo o, por ende, masajearlo. Y una buena práctica y forma de hacerlo es respirar lento, suave, con el diafragma. Cuando respiramos diafragmáticamente, como el nervio vago lo atraviesa, lo estamos estimulando. Entonces, Sol, claro, a partir de todo esto que nos estás comentando y de cómo este nervio vago ramifica a prácticamente todos los órganos, claro, ¿cuáles son las consecuencias de
de tener una respiración inadecuada y por tanto tener un nervio vago, no sé si poco estimulado sería la forma correcta de decirlo, pero qué consecuencias, qué síntomas físicos, mentales, emocionales, nos indican y son consecuencia de no estar respirando adecuadamente. Nos has hablado del sueño, concretamente tu caso concreto de hace 10 años cuando ibas a este médico, pero ¿qué otros síntomas nos pueden indicar que no estamos teniendo una respiración adecuada? Como te decía antes, la respiración es la llave de nuestro sistema nervioso autónomo. Con ella sí podemos disminuir el estrés, la ansiedad, mejorar el sueño, mejorar nuestro estado de ánimo. Tener una respiración disfuncional, mira, puede hacer que apretemos o chirriemos los dientes. Bruxismo, que por cierto, estoy tratando con una chica, no lo voy a importar porque no voy a decir el nombre, que entre otras muchas cosas que tiene ansiedad y tal, tiene bruxismo, y hoy he compartido un mensaje de ella que me ha encantado. Antes incluso de prepararle el protocolo, le dije un par de cosas para hacer, como por ejemplo, taparse la boca por la noche, porque es respiradora bucal. Yo también lo soy, aunque respire por la nariz, pero mi cuerpo y mi mente siempre quieren respirar por la boca. Entonces me ha escrito un mensaje que ya no se levanta por la mañana con ese dolor de apretar la mandíbula, porque cuando nosotros dormimos y respiramos por la boca, el sistema nervioso que impera en ese momento es el simpático. Por eso se nos seca la boca. Pero si nos tapamos la boca, cuidado, siempre observando que se deba a un mal hábito, ¿vale? Yo fui a un taller de Nazaret Castellanos, ella decía, el cerebro no decide hacerte la puñeta, ¿no? Decía, pues no, tal, pues voy a hacer que respire. No, hay que observar por qué. Yo no digo en los vídeos del canal. Yo me tapo la boca, pero porque sé que lo mío y la mayoría de las personas es por un mal hábito, pero eso hay que observárselo. Igual hay un problema muy grave, escuchar hay que verlo, ¿no? Si es un mal hábito, taparse la boca es un buen sistema porque hace que vayamos a dormir con el parasimpático activado, que es el que se relaciona con el sueño. ¿De acuerdo? Tener una respiración disfuncional también cambia la estructura de nuestra cara, nos pone los pómulos hacia adentro, sobre todo a los niños. Los pómulos hacia adentro, la nariz hacia abajo, no desarrolla el mentón, hunde los ojos, la barbilla hundida, dientes torcidos, caries. Y ahora te puedo decir, síntomas de una respiración disfuncional. Te levantas muy cansado, como te he comentado hace un momentito. Duermes un montón de horas, pero te levantas fatigado, a pesar de haber dormido con la boca seca. Incluso has babeado por la noche. Te cansas mucho al hablar, como que te falta el aire. La respiración se oye mucho en reposo. Una respiración funcional, sana, de una persona que está sana no debe de oírse. Otro de los síntomas, por ejemplo, es que suspiras y o bostezas con mucha frecuencia. Eso es porque nuestro cuerpo intenta compensar, por ejemplo, el haber dormido por la noche con la boca abierta hace que perdamos mucho dióxido de carbono y durante el día nuestro cuerpo, nuestra sangre quiera compensar. Y por eso estamos muchas veces bostezando o suspirando con frecuencia. No ese es el motivo. Antes de empezar a hablar hacemos inhalaciones. Hay personas que van a empezar a hablar y cogen como carrerilla, ¿no? Eso también es un síntoma de tener una respiración disfuncional. Amaneces con la boca seca, con la garganta que te cuesta tragar, dolor de hombro, dolor de espalda baja, dolor de cuello. Fíjate que el diafragma, como te decía antes, Hanna, está relacionado con nuestras cervicales, con la espalda baja. Cuando no respiramos con el diafragma, estamos provocando precisamente eso, ¿no? Que muchas personas, al no activarlo, no se están beneficiando de ese músculo maravilloso que está diseñado para eso. Hasta ahora, Sol, hemos hablado de esa función que tiene la respiración funcional sobre nuestro sistema nervioso autónomo, en concreto para activar esa rama parasimpática, que es la del rest and digest, que dicen los ingleses, el de descanso y digestión,
que tú también lo has dicho, pero yo que, a mí me gusta mucho documentarme en el mundo anglosajón, porque es verdad que en temas de investigación van siempre un poquito más adelantados que nosotros, y he visto que hay distintos tipos de respiración con distintos objetivos. Es decir, que no solamente se utiliza el trabajo de respiración para relajarnos, sino que también, por ejemplo, hay ejercicios de respiración para activarnos, o si estamos a punto de entrar, yo que sé, una persona que va a una reunión y tiene que hacer una presentación y que necesita estar súper focus y hay como súper agudo, también hay trabajo de respiración para conseguir esa activación y esa concentración. Entonces, te quería preguntar si es ese mismo trabajo, que si hay distintos tipos de trabajo de respiración, porque en esto es verdad que no tengo tampoco mucha información. Son cosas que he ido viendo, pero no sé si hay distintos tipos de respiración según el objetivo. Según si es para dormir, hay un tipo de ejercicios. Si es para relajarme, otro tipo de ejercicios. Si es para, yo qué sé, para temas relacionados con el sistema digestivo, otro tipo de ejercicios. ¿O es más o menos el mismo tipo de ejercicios para todo? No, claro, es totalmente diferente para activarnos que para relajarnos. Si nos vamos a relajar, vamos a utilizar ejercicios de respiración que activen la rama parasimpática de nuestro sistema nervioso autónomo. Si lo que queremos es activarnos, pues vamos a hacer un ejercicio de respiración donde activemos la simpática. Por ejemplo, en la mañana al despertar es un momento para testear cómo estamos. Si hemos amanecido muy activados porque no hemos descansado y hemos dormido toda la noche con la rama simpática activada. Es verdad que nos levantamos muy fatigados, pero estamos ahí como muy nerviosos, ¿no? Cuando nos descargamos por la mañana deberíamos de estar relajados y tranquilos. Es obvio que necesitamos un ejercicio para que bajen esos niveles de cortisol. Entonces utilizaríamos un ejercicio donde siempre nariz, por favor, inhalaríamos, por ejemplo, que te diría yo, 3 o 4 segundos, y siempre tenemos que hacer que la exhalación sea un poquito más larga que la inhalación. Eso es lo que va a activar nuestra respuesta parasimpática. Si cuando vamos a comer nos sentimos estresados o con ansiedad, no es recomendable ponernos a comer. Primero hay que poner nuestro sistema nervioso autónomo en balance. Y ahí una práctica de respiración para relajarnos nos va a venir de maravilla, para que la digestión se produzca adecuadamente. Porque imagínate que lo estamos haciendo a nuestro organismo. Hay mucha gente que le pasa, lo habrás oído 1000 veces, que es que a mí la comida me engorda, es que a mí la comida me sienta muy mal, es que yo ya no sé qué comer, es que soy intolerante. Pero claro, es que estamos maltratando a nuestro cuerpo de una forma brutal. Cuando nos vamos, mira, es lo que decía antes. Yo antes me sentaba a comer, yo tenía mis niveles de cortisol aquí arriba. No dormía, la digestión no la hacía bien, todo me sentaba mal. Es que yo he pasado por eso. Pero claro, si de una forma natural, cuando nos cae la comida en el estómago, la rama parasimpática de una forma natural se va a activar. Pero claro, no hace milagro. Si una persona, la mayoría de las personas, no digo la mayoría, tiene la rama simpática, estamos estresadísimos, con el cortisol por las nubes, y ahora tu rama parasimpática de una forma natural se va a activar hasta donde pueda, pero de una forma natural estamos tan estresados que no conseguimos que esa rama parasimpática esté en balance. Entonces ahí nos viene muy bien un ejercicio para ayudar a esa rama parasimpática para entrar en balance. ¿Qué hacemos? Esa rama parasimpática entra en balance, entra en nosotros de una forma natural, y nosotros bajamos ese cortisol con un ejercicio. Pues sentados en la mesa, listos para comer, 3 minutos antes, hacemos el mismo ejercicio que te he dicho. 4 segundos de inspiración y 8 de exhalación por la nariz. 1 de pausa. O también sirve para las personas que nos estén escuchando. Es que 8 segundos son muchos, no pasa nada. 3 segundos de inhalación por la nariz y 5 o 6 de exhalación siempre por la nariz. Insisto mucho porque aunque sean muchos segundos, si se activa el diafragma y se expulsa el aire de una forma lenta, no va a haber problemas para poder exhalar esos segundos, ¿vale? Ahora, si hay alguien que nos está escuchando, antes de que deje de hacer la práctica o que diga la respiración no es para mí, por favor, no. Inhala por tu nariz, estás aprendiendo a respirar, y ahora pones la boca como si fueras a hacer un wow y sueltas el aire muy despacito por la boca, ¿vale? Eso es un entrenamiento. Exhalas ese poquito de aire despacito por la boca como si fueses a hacer un wow
en un cristal. Y con el tiempo empezarás a activar tu diafragma, a aprender a respirar y podrás exhalar esos segundos por tu nariz también. Por el contrario, si cuando vamos, por ejemplo, acabamos de comer, eso entra esa morriña que, como te decía, al caernos comida en el estómago se nos activa la rama parasimpática, por eso nos suele entrar a veces sueño. A mí me pasa porque yo ahora estoy tan tranquila en mi vida que ya te dice que duermo hasta las siestas, ¿no? Pero no podemos hacer esa siesta, pues porque nos tenemos que ir a trabajar, queremos ir a entrenar. Pues haremos un ejercicio para activarnos. Y ahí os puedo dar otro ejercicio si queréis, ¿no? Podemos hacer 3 rondas, por ejemplo, 20 respiraciones por la nariz. Haremos una inhalación rápida. Yo lo voy a hacer que haga ruido, pero para que me oigáis. No tiene por qué hacer ruido, ¿vale? Pero claro, como al final es un podcast, quiero que se oiga. Sí, sí. Tomaría una respiración profunda por la nariz y la soltaría por la nariz también, pero más rápida, ¿vale? Haría como 20 respiraciones. Inhalo, exhalo, inhalo, exhalo. Siempre por la nariz. Cuando llegamos a la número 20, cuando hemos exhalado normal sin quedarnos vacíos, contenemos la respiración ahí. La contenemos hasta que no podamos más. ¿Qué estamos provocando con eso? Que al hacer la pausa de respiración, nuestros niveles de dióxido de carbono aumenten. Y al aumentar, nuestras vías respiratorias se abren, ¿recordáis? Porque tiene ese efecto aerodilatador y vasodilatador. Cuando ya no podamos más, cogeremos una inhalación fuerte por la nariz y ahí estaremos unos 15 segundos. A los 15 segundos expulsamos el aire y volvemos otra vez con las 20 respiraciones. Esto 3 veces. Y nos va a activar muchísimo para cualquier... Bueno, podemos hacer 3 rondas como también podemos hacer 2, si no tenemos tiempo. Evidentemente, también lo has dicho antes, que esto tampoco es magia, o sea, los milagros a Lourdes, y este tipo de trabajo, el de la respiración, requiere de práctica, requiere de tiempo, igual que la meditación. Para mí el trabajo de respiración es una alternativa a la meditación, porque es verdad que yo he intentado meditar muchas veces y yo, pues no sé, no genero adherencia. No voy a decir que no sea para mí, yo no consigo generar adherencia. Entonces, creo, si no, también corrígeme si me equivoco, Sol, que este trabajo de respiración puede ser una buena alternativa a la meditación para personas como yo, que nos cueste muchísimo entrar en ese estado de quietud, pero sin embargo, el centrar nuestra atención en ese trabajo concreto de inhala en 4, aguanta, sala en 8, lo que sea, nos puede ayudar, pues eso, a todo lo que hemos venido hablando, a bajar esos niveles de ansiedad, a bajar esos niveles de estrés y estar más sosegados, ¿no? O sea, puede ser una buena alternativa a la meditación. Claro, mira, en primer lugar, tener una respiración funcional durante tu vida. Si con toda esta charla, al final, mira, yo oigo muchos instructores, compañeros míos, y todos acabamos diciendo lo mismo, pero es porque al final todos estudiamos la ciencia de la respiración y lo que queremos todos es lo mismo. Y cuando las personas oigan este podcast, solamente con que se llevaran, que deben de respirar por su nariz, y yo te aseguro que yo hablo con mucha gente que cuando acaban de hablar conmigo, aquí me pasa mucho en Bali, ¿no? Yo hablo con muchísima gente, hoy me han preguntado, oye, ¿qué te dedicas? ¿Eres escritora? Porque iba con 4 libros. Digo, no, soy instructora de respiración. Ah, ¿y eso qué es? Pues enseño a respirar, ¿no? Y he tenido una conversación con 2 españoles, por cierto, de Mallorca. Cuando se ha levantado el chico, Javier se llama, me ha dicho, te prometo que me voy a tapar la boca, respirador bucal. Y que además te prometo que es que ahora mismo me estás hablando y mira cómo tengo mi boca. Solamente con que nos llevásemos, que las personas que nos oigan tengan en cuenta que de verdad, respirar por la nariz nos va a alargar la vida. Y nos va a hacer tener una vida más armónica. De la misma forma, esto lo oí en un taller también de neurociencia. Yo digo, bueno, pues de la misma forma que los científicos dicen eso, yo puedo decir, respirar por la boca te va a cortar la vida. Te la va a cortar. A lo mejor ahora crees que eres muy bueno y que todo te va muy bien en la vida. Incluso en el deporte. Crees que eres maravilloso y que haces unos watts. Bah. Yo veo cada cosa, Hanna, de gente muy buena haciendo CrossFit u otro deporte,
y pienso, si utilizaran esa nariz para respirar, de verdad, como yo, o sea, que no hay paciencia, porque dices tú, es verdad que no es mágica, pero es muy agradecida, ¿eh? La respiración es sumamente agradecida. Tápate la boca durante 2 o 3 noches, solo, porque la gente que yo trato con los protocolos personalizados, el primer feedback que me dan, incluso antes de pasarles el protocolo, es, Sol, no tengo dolor en la mandíbula, Sol, no me he despertado, Sol, ¿cómo he descansado? El primer feedback es ese, o sea que la respiración es súper, súper, súper agradecida. Dicho esto, en cuanto a lo que me estabas comentando de la meditación, yo tampoco puedo decir que medito. A ver, yo me siento a respirar todas las mañanas. Eso es lo que ha cambiado. Mi vida la ha cambiado. La respiración, mis hábitos, cómo me despierto por la mañana, que es, me despierto, me hago una medición, que si quieres lo vemos ahora, que es lo que me va diciendo a mí cómo de funcionar va siendo mi respiración. No cojo el móvil, me pongo unos 3/4 de horas antes de, yo normalmente cuando trabajo allí en Murcia, me levanto a las 6:30, pues yo a las 5:30, 6:45, me pongo todos los días el despertador por si no me he despertado, cojo un libro, me pongo a estudiar y respiro mis 15 minutos. Y eso ha creado un gran impacto en mi vida. Comenzar el día así, bueno, y no ver la televisión también. Entonces, el caso es que hay mucha gente que medita, pero que no sabe respirar. Y el respirar es previo a la meditación. Pensamos también que ponernos a meditar, que es una equivocación que yo tenía, es poner la mente en quietud y o en silencio, y eso no es precisamente así. Por lo que yo he podido aprender en este último tiempo, Hanna, meditar es estar con tu interior, no luchar con esa jaula de grillos, que están esos pensamientos todo el rato ahí, sino dejar que vengan y se evaporen. Y hay una frase que escuché hace un tiempo y que a mí me encantó y que la pongo la aplico en prácticamente todo en mi vida. Y era, lo que se resiste persiste y lo que se abraza se desvanece. Entonces yo me siento todas las mañanas y claro que me vienen 20.000 pensamientos, pero yo no lucho con ellos. Yo los dejo. Y cuando llevan 5 minutos, estoy pensando, como esta mañana, 6, 4, 1, 6, 4, 1. Diafragma. Eso hago lo mismo cuando salgo a correr todas las mañanas por aquí. Yo voy a correr, salgo 3,5 kilómetros hasta el centro de Ubud, me tomo un café y vuelvo. Y subo unas cuestas respirando por mi nariz que si las vieras, dirías, bueno, claro, eso es lo que me hace muchas veces estar concentrada en mi respiración, adapto mi ritmo a mi respiración nasal, si veo que no la puedo mantener, en vez de coger y respirar por la boca, que ya no me entra en la cabeza, lo que hago es bajar el ritmo, me pongo a caminar, y eso es un entrenamiento, como te decía antes. En cuanto yo tenga mi respiración con el entrenamiento, suele llevar, a ver, a mí no me gusta decir cuánto, yo estudié que decían de 8 a 10 semanas, no, yo suelo decir 2 o 3 meses, porque no todo el mundo tiene la misma constancia para respirar por la nariz. Y hay gente que hace, por ejemplo, CrossFit, yo hago los talleres y me dicen, eso es imposible. Yo no puedo respirar por la... Bueno, no es imposible. Sí que puedes respirar por tu nariz, porque si lo hago yo. Y yo no entreno flojo, Hanna. Yo entreno duro. Yo no hago unos watch flojitos de decir, bueno, es que esta tipa como tiene 52 años o tiene canas, ¿no? Bueno, tú tienes canas y tú tienes 52 años. Pero que conste que yo las tengo desde los 30, ¿eh? Yo también. Yo tengo 41, pero tengo canas desde los 30. Y fíjate, aprovecho para decir que es uno de los motivos, o una de las cosas que más me llamó la atención al principio cuando te encontré, porque eres uno de esos descubrimientos maravillosos que se hacen de vez en cuando en Instagram, y me llamaste la atención porque, claro, de repente veo a una tía con 50 años, que además ponías, me acuerdo perfectamente que la frase que ponías en el post era envejecer no es un arte, es una elección. Y te veo con 50 palos, haciendo dominadas como si no hubieran mañana, con tus canas, luego metiéndote en los baños de hielo, que de eso hablaremos en otra ocasión. Y claro, dije, joder, esta tía es mi ídola. O sea, yo quiero ser así dentro de 10 años, quiero estar así. Y vamos, y si no, quien quiera que vaya a tus redes, que vea cómo estás, que vale, que sí, que has sido deportista profesional, vale,
pero muchos deportistas profesionales con 50 años no son ni la sombra de lo que eran. Y tú, sin embargo, o sea, y para mí realmente eres una inspiración. Y justamente quería terminar la entrevista, pues, diciéndote precisamente esto, que eres tan sumamente coherente, te lo he dicho antes de empezar a grabar, eres muy coherente con lo que predicas, que para mí, mi práctica laboral y personal es algo fundamental. O sea, el ser coherente, lo que uno dice con lo que uno hace y no ir vendiendo humo por la vida, que hay mucha gente que vende mucho humo. Entonces, me encanta, pues eso, porque creo que eres un ejemplo para mujeres de 50 años que sí se pueden hacer dominadas con 50 años. Yo todavía no las hago sol. Espero algún día conseguir hacer dominadas sin la ayuda de las gomas. Todo llegará. Pero bueno, hago otras cosas. Y tanto que sí, y tanto que sí. Y me parece guay porque eres ejemplo. O sea, realmente quien nos esté escuchando, sé que la mayoría sois mujeres. A mí me escribís muchas diciendo, te he visto a ti hoy en el box y he dicho, venga, voy a salir a andar y voy a empezar a moverme. Pues seguid a Sol, porque de verdad os lo digo, es motivadora a tope. Y tiene esa frase que la tengo aquí apuntada, envejecer no es un arte, es una elección. Y me encanta, y también me encanta ver cómo con la edad uno va cogiendo la sabiduría y va haciendo cosas pues como estas, como lo de aprender a respirar y dejarse de tantas, ¿no? De tantas herramientas, tantas cosas que nos quieren vender, porque al final las herramientas para tener salud las traemos de serie. Respirar, dormir, que es más lo mío, pero al final tiene muchísimo que ver. Y yo creo que eso, que la edad lo que nos da es la sabiduría para identificar estas herramientas que tenemos a nuestro alcance, pero que, como decía antes, no son milagrosas y requieren tiempo y requieren paciencia. Así que te doy las gracias, Sol, porque para mí eres motivación diaria. Y ahora, además, me das mucha envidia desde que estás en Bali. Muchas gracias, mil gracias por tus palabras. Sí, lo pongo todo en práctica. A mí no me cabe en la cabeza predicar el tema de la respiración, del deporte, si yo no fuera importante para mí, si es que además marca la diferencia. Y es verdad que yo me he dedicado a la natación profesional, pero ahora yo tengo 52 años. A mí la natación profesional lo que me ha aportado es que empecé con 7 años, lo dejé en lo mejor de mi carrera por temas personales a los 17 años. Fíjate los años que hace que yo no entreno, pero sí es verdad que esos años de juventud y de niñez en los que yo no jugué, yo siempre digo, hay personas que se ríen cuando lo digo, pero es verdad, yo no jugué, yo me dediqué a entrenar, me han dado la constancia del entreno. Hay gente que dice sacrificio, es que para mí no es un sacrificio entrenar, a mí me encanta entrenar, no me cabe en la cabeza estar aquí, por ejemplo, y no salir todas las mañanas a correr, que no tengo un box para hacerlo porque me queda muy lejos, pues hago pesas o hago flexiones pero eso es lo que va a marcar la diferencia, ¿eh? No hay persona. Yo oigo mucha gente que dice, es que yo no puedo dar 2 pasos porque me ahogo, es que yo no estoy hecha para el deporte. Oye, míratelo, porque a lo mejor lo que te está limitando en todo eso que tú dices que no has nacido para ello es tu respiración. Tu forma de afrontar las cosas también. Pero nosotras, tú con tus 41, yo con mis 52, no deberíamos de ser nada especial, Hanna. Es que en realidad hostia, mira qué tipa, ¿no? Con 52 tacos y se hace un montón de dominadas. Ya, pero es que yo llevo toda la vida entrenando. Porque para mí la calidad de vida no pasa solamente por la respiración solo. Necesito entrenar, necesito comer bien, pero no deberíamos de ser un evento de, fíjate, ¿no? Que qué bien que lo hacen estas 2 mujeres. Debería de ser la fuerza, por ejemplo. Las mujeres no trabajan la fuerza. Están trabajando ahora porque lo están oyendo. Y antes se relacionaba, una mujer muscular era un problema. Yo me he oído, lo comentaba el otro día en un directo que me hicieron en Instagram, me he oído 20.000 barbaridades que me han hecho mucho daño muchas veces con el tema de la masculinidad, de tener músculo, de tal. Escuchad, tener músculo a las mujeres nos va a salvar para cuando se vaya el periodo y tengamos un montón de problemas en los huesos. Así que, chicas, mujeres, trabajar la fuerza. La masculinidad no tiene nada que ver con el músculo. La masculinidad es otra cosa. Y, por cierto, repito lo mismo que dije en la entrevista, que haya cada una con la masculinidad que quiera tener. Faltaría Efectivamente. Que aquí digamos que cada una que sea como tenga que ser y como quiera de ser. Pero si hay alguna que le moleste, no tiene nada que ver. Trabajar la fuerza es un colchón
para nuestros huesos el día de mañana. Yo ya lo he pasado. Ahora falta que de verdad se lo tomen en cuenta y digan, Hanna con 41, o con 52, qué motivadoras que son. A mí me encanta que me lo digan. Pero lo que quiero es de verdad ser motivadora y que esa gente me pregunte qué tiene que hacer para respirar mejor y para entrenar. Pues que sepas que eres muy motivadora, Sol. Ya te lo digo yo, que a mí me motivas mogollón. Me motivas mogollón. Millones de gracias. Ha sido un súper placer. Ya sé que en breve vuelves para España. Espero que podamos repetir charla pronto y podamos hacerlo en directo para que el audio ya sea tope de gama. Pero bueno, me ha encantado charlar contigo. Me alegro mucho de la experiencia que estás viviendo en Bali, que seguro que te está aportando mogollón y eso a su vez te va a ayudar a las personas con las que trabajas. Así que millones de gracias, Sol. Un súper placer. Te lo agradezco mil, Hanna, de verdad. Yo te lo he dicho antes. Muchísimas gracias. Para mí es un placer que con el paso del tiempo ir ahí y encontrar una grabación en tu podcast, ¿no? Así que ojalá esto llegue a mucha gente y muchas personas se decidan aprender a respirar. Mil gracias, de verdad. Espero que hayas disfrutado del episodio. Este programa de podcast es independiente y en abierto gracias al apoyo económico de marcas que apuestan por mi trabajo y confían en mí para ayudarles a comunicar su mensaje. Los expertos que aceptan mi invitación a intervenir en este programa no tienen ningún tipo de vinculación con dichas marcas a menos que se especifique lo contrario. Y todo el contenido de mi podcast, página web y redes sociales que haya sido patrocinado irá acreditado como tal. Gracias por ayudarme a que este proyecto siga siendo viable e independiente visitando la web de mis anunciantes, dejando reseñas, comentarios y valoraciones en las distintas plataformas de reproducción y compartiendo mi contenido en tus redes sociales. Mil gracias por estar al otro lado. Nos escuchamos en el próximo episodio.